La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Amados hermanos y amigos, reciban un saludo muy especial lleno de amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un verdadero gozo saber que estamos unidos aún en la distancia por este vínculo precioso y eterno que es la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque como dice la Escritura, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Les saludamos con profundo afecto y elevamos oración constante por sus vidas, sus familias y su perseverancia en la fe. Para nosotros es un privilegio caminar junto a ustedes en este hermoso propósito de estudiar la Biblia, escudriñando las Escrituras con reverencia, con fidelidad al texto y con corazones dispuestos a ser transformados. Vivimos días muy importantes para nuestra nación. Colombia atraviesa tiempos de expectativa y decisiones trascendentales en medio de un ambiente electoral que despierta inquietudes, opiniones y emociones diversas. Pero como pueblo del Señor, queremos recordar con humildad y esperanza que nuestro Dios continúa reinando soberanamente sobre todas las cosas. Por eso, más que dejarnos dominar por el temor o la incertidumbre, somos llamados a orar por nuestra nación, por sus gobernantes y por todos aquellos que tienen responsabilidades públicas, para que Dios tenga misericordia de Colombia y nos permita seguir viviendo, anunciando y defendiendo el Evangelio de Jesucristo con libertad, con fidelidad y paz. Nuestro anhelo no es político ni partidista, es profundamente cristiano. Ver a nuestro país necesitado volverse al Señor y ver a la Iglesia permanecer firme, santa y fiel en medio de cualquier circunstancia histórica. Hoy continuamos nuestro estudio en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un pasaje que nos confronta, nos purifica, nos recuerda que la Iglesia del Señor es llamada a vivir en santidad, en temor reverente y en una comunión sincera. Si este estudio ha sido de bendición para su vida, compártalo. Puede ser el instrumento que Dios use para traer consuelo, esperanza y salvación a otros. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque sabemos, a la luz de las Escrituras, que no caminamos solos. Somos un solo cuerpo en Cristo, llamados a cuidarnos, exhortarnos, animarnos y edificarnos mutuamente. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Queridos seguidores, hermanos en la fe y amigos de este podcast, de este estudio bíblico, como siempre lo hacemos, encomendémonos al Señor, Padre Celestial. Como siempre lo hacemos,
queremos reconocerte como el único Dios verdadero. No hay otro. Tú eres el Creador, el Salvador y el Sustentador. Tú eres el Emperador. Tú eres el que reinas. Tú eres el que riges todo el universo soberanamente. Te reconocemos como Creador, te reconocemos como Rey de Reyes, Señor de Señores, como aquel que rige todas las cosas con la vara de su justicia. Padre, necesitamos de tu Santo Espíritu para estudiar tu palabra, para oír tu mensaje con oídos espirituales, con mente transformada, con una mente que descubre, comprueba tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos para que este instrumento humilde llegue a muchos que no te conocen, que no están vinculados a una iglesia, o que estando vinculados quieren mejorar o quieren tener una herramienta de meditación y de estudio. Bendice a cada uno de los que asumen esta reflexión con responsabilidad y con amor. Padre, haz que muchos en Colombia escuchen este estudio bíblico. Haz que muchos lo sigan, haz que muchos se nutran con él y les ayude a edificar sus almas. Solo en la multiplicación de tus hijos, de tus escogidos, de tus creyentes, está la solución verdadera para este país. Bendícenos, Señor, por amor de tu iglesia, por amor de tus escogidos, por amor de tus verdaderos creyentes. Ayúdanos con tiempos de paz, de refrigerio, de libertad para predicar, para adorarte, para servirte. Oh Dios, frena al inicuo y toda intención del maligno y los malignos de atentar contra tu pueblo, contra la libertad, contra el bien, contra tu palabra, contra tu verdad en este país. Ayúdanos en el día en que estamos hoy, renovando autoridades, buscando gobierno. Por favor, no nos dejes olvidar que quien llegue a ser el presidente de esta nación, los legisladores, los magistrados, todos ellos, los que estén en eminencia, están en tu mano y solo harán lo que tú determines. Que tu iglesia no olvide eso, que tú eres control de todos y de todo y que tú reinas y vives hoy y siempre. Y por eso te alabamos, te bendecimos, te suplicamos y confiamos en tu bendición y tu gracia para que muchos colombianos encuentren tu camino, te crean, te obedezcan y te sirvan. Y entonces este país vea con claridad lo que es la paz. La paz que tú das, no la que da el mundo, sino la paz que tú das, que erradica de nuestras mentes y nuestros corazones todo temor y toda angustia. Padre, gracias por oír esta oración y gracias por el estudio bíblico a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si desean comunicarse con nosotros, hacer alguna consulta, compartir una petición de oración o simplemente enviarnos un saludo, pueden hacerlo con toda confianza a través del WhatsApp 311-480-9545 o 311-848-4052. Oración sacerdotal de Cristo, muy encarecidamente, muy acentuadamente pidiendo por la unidad. Unidad que tenía que ver el mundo para creer. Aquí en los textos leídos no se trata de minimizar las señales, ni de absolutizarlas supersticiosamente, sino de entenderlas dentro del contexto completo de la revelación bíblica y de la unidad del propósito redentor de Dios. Tal vez uno de los grandes errores de la Iglesia a lo largo de la historia ha sido precisamente este: separar lo que Dios ha unido o reducir las señales a meros asuntos físicos, rituales o denominacionales. Y como consecuencia,
aquello que debía servir para afirmar la unidad del pueblo del pacto, muchas veces terminó siendo motivo de división, de polémica y endurecimiento del corazón. Algunos, intentando resolver las controversias, optan por quitarle importancia al tema diciendo simplemente, eso no es importante, o eso no afecta la salvación. Pero el problema no puede resolverse superficialmente y tan fácilmente con sentencias como la que acabamos de escuchar. No podemos tratar livianamente aquello que Dios estableció solemnemente dentro de la historia de la redención. Aunque las señales nos salvan por sí mismas, y en eso estamos de acuerdo, sí forman parte del lenguaje del pacto, de la pedagogía divina y de la revelación progresiva del propósito salvador de Dios en Cristo. Juan Calvino enseñaba que los sacramentos son testimonios de la gracia de Dios hacia nosotros, confirmados por una señal exterior. Y también afirmaba Juan Calvino, nunca Dios manda algo inútil o vacío. Es decir, las señales no son adornos religiosos accidentales, ni son actos sociales. Tienen significado, propósito y función dentro del plan revelado de Dios. Asimismo, Hermann Bavinck recordaba que los sacramentos hacen visible la palabra de Dios. ¡Qué expresión tan hermosa y profunda! Las señales no compiten con la palabra, la acompañan, la ilustran y la confirman visiblemente. ¿Cómo nos atrevemos a decir que no son importantes? Por su parte, John Owen insistía en que toda señal del pacto debe entenderse espiritualmente y Cristo céntricamente, porque todo en el pacto encuentra su cumplimiento en Cristo. Es que es un todo. ¿De dónde sacamos eso de parcelar las Escrituras? Y quizá allí está el verdadero centro del asunto, Cristo mismo. Cuando perdemos de vista a Cristo, las señales se convierten en ritualismo vacío e inútil. Pero cuando entendemos el lugar de Cristo en toda la Escritura, las señales recuperan su verdadera gloria como testimonios visibles de la fidelidad de Dios en el pacto, del Dios del pacto. Por eso debemos tener muchísimo cuidado al categorizar arbitrariamente qué partes de la revelación divina consideramos importantes, entre comillas, y cuáles no. Toda la Escritura forma una unidad perfecta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No podemos alterar de ella ni una coma ni una tilde. La palabra de Dios no es una colección desordenada de asuntos aislados, sino una revelación orgánica, progresiva, gloriosa, referente únicamente al plan eterno de redención en Cristo Jesús. La palabra de Dios, mis queridos seguidores, es un todo, y todo apunta al todo, al centro, al que lo llena todo, Cristo Jesús. Y dentro de ese todo, cada detalle encuentra sentido en relación con Cristo, con su pacto y con la formación de un pueblo santo para su gloria. Por eso el contexto importa. La continuidad del propósito de Dios importa. La unidad del pueblo del pacto importa. Y la armonía de la iglesia visible también importa profundamente. Yo quiero repetir esto. La unidad del pueblo del pacto importa. Y la armonía de la iglesia visible también importa profundamente. Salmo 133. Por supuesto, no debemos idolatrar las señales, pero tampoco debemos vaciarlas de significado. Debemos entenderlas bíblicamente, espiritualmente, cristocéntricamente y dentro del desarrollo completo de la historia de la salvación. Porque finalmente, tanto la circuncisión como el bautismo apuntan a la misma necesidad fundamental. Número 1, un pueblo separado para Dios. Número 2,
un pueblo lavado por su gracia. Número 3, un pueblo transformado en el corazón. Y número 4, un pueblo unido en Cristo por medio del pacto eterno de su misericordia. Moisés mismo dijo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Recuerdan? Deuteronomio 10:16. ¿Y qué enseña Pablo en el Nuevo Testamento? Escuchémoslo de la Santa Biblia. Romanos capítulo 2 versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión es la del corazón en espíritu. Y a propósito de la señal del bautismo, escuchemos. Hechos capítulo 11 versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí encontramos una advertencia muy necesaria para la iglesia actual. Las formas externas jamás sustituyen una verdadera relación con Dios. Esa es una verdad. Una persona puede conocer liturgia, doctrina, tradiciones y lenguaje cristiano y aún así tener un corazón lejos del Señor. El Evangelio siempre apunta al corazón, a la mente. José, rechazado por sus hermanos, exaltado por Dios. Luego Esteban recuerda la historia de José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Hechos 7:9. Aquí comienza a aparecer uno de los grandes énfasis del discurso de Esteban. Israel continuamente rechazó a los hombres que Dios enviaba para salvarlos, para llamarlos al arrepentimiento, para encaminarlos. José fue rechazado precisamente por aquellos que debían amarlo. Sin embargo, pero Dios estaba con él. ¡Qué frase tan consoladora! No dice que José estuvo libre de sufrimientos. No dice que José no lloró. No dice que el camino fue fácil. Dice algo mejor: Dios estaba con él. La presencia de Dios es suficiente aún en medio de la prueba más amarga. José es además una figura gloriosa de Cristo. Miremos el panorama. José rechazado por los suyos. José humillado injustamente. Y José finalmente exaltado para salvación de muchos. Y Esteban, con enorme sabiduría espiritual, está mostrando al concilio que ellos están repitiendo el mismo pecado de sus padres al rechazar ahora al Señor Jesucristo. La maldad humana nunca frustra el plan de Dios y nunca lo frustrará. Los hermanos de José actuaron con pecado real y culposo diríamos mejor. La Biblia jamás minimiza la maldad humana. Sin embargo, la soberanía de Dios gobernaba aún sobre aquellos actos perversos. Póngale atención a esto. Número 1. Esto es profundamente reformado y completamente bíblico. Dios reina aún sobre los acontecimientos dolorosos de la historia humana. Segundo, no significa que Dios sea autor del pecado o del mal. Significa que ni siquiera el pecado del hombre puede frustrar los propósitos eternos de Dios. La cruz misma es el ejemplo supremo de lo que estamos diciendo. ¿Qué dijo Esteban a los judíos? A hablando de Cristo, al Salvador, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Hechos 2:23. Y aún así todo ocurrió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está en el texto de Hechos que estamos estudiando. La patria celestial. La patria celestial. Finalmente, Esteban menciona el entierro de los patriarcas en Canaán. Matthew Henry, en su comentario de la Biblia, observa acertadamente que esto revela la fe de ellos en las promesas divinas. Ellos querían descansar en la tierra prometida porque esperaban algo mayor, la herencia eterna del pueblo de Dios. El creyente verdadero jamás considera este mundo su hogar definitivo. Y es la gran tentación de muchos y de muchos de nosotros hoy día, creer que estamos aquí para siempre. El creyente verdadero jamás considera este mundo su hogar definitivo. Escuchemos la Biblia en la carta a los Hebreos. Vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice al respecto. Hebreos capítulo 11 versículo 16.
Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Espero que hayan escuchado bien y con atención. ¿Qué era lo que anhelaban los patriarcas y los creyentes judíos en la época del Antiguo Testamento? Anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial. Qué necesario es recordar esto hoy día, cuando el mundo moderno vive obsesionado con lo temporal, lo inmediato y lo material. El Evangelio levanta nuestros ojos hacia lo eterno. La aplicación pastoral de todo esto que hemos venido diciendo, podemos resumirla en esto. Este pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 7, donde estamos, nos deja varias enseñanzas preciosas y muy necesarias. Número 1, Dios toma la iniciativa en la salvación. Segundo, la fe verdadera implica separación del pecado y consagración al Señor. Tercero, las promesas de Dios pueden parecer lentas, pero jamás fallan. Cuarto, el sufrimiento del creyente nunca está fuera del control divino. Quinto, las formas externas no sustituyen un corazón transformado. Sexto, Dios acompaña a su pueblo en medio de las pruebas. Séptimo, Cristo sigue siendo rechazado por el corazón natural del hombre. Y octavo, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y quizá la gran enseñanza que Esteban quiere dejar desde el comienzo es esta. El problema más grande de Israel no era falta de religión, sino resistencia del corazón al Dios vivo. Y exactamente el mismo peligro sigue existiendo hoy. Una persona puede estar cerca de las cosas de Dios y aún así resistir la voz de Cristo. Por eso, el Evangelio no solamente llama a asistir, conocer o participar, llama a arrepentirse verdaderamente, a cambiar de rumbo, creer y rendirse completamente al señorío de Jesucristo. Hechos capítulo 7 versículos 17 al 29. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Israel, esclavo en Egipto. Ahí está descrito perfectamente. El crecimiento silencioso del pueblo de Dios en Egipto nos enseña a no desalentarnos por la aparente demora en el cumplimiento de las promesas divinas. El Señor jamás olvida su pacto. Aunque los tiempos de aflicción suelen parecer largos y oscuros, muchas veces son precisamente los tiempos en que Dios está preparando con mayor profundidad la liberación y madurez de su iglesia. Así ocurrió en Egipto.
Mientras aumentaba la opresión, también crecía el pueblo del pacto conforme al propósito soberano de Dios. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Moisés fue un niño agradable delante de Dios. Hechos 7:20. No se trata simplemente de una hermosura física, sino de una vida separada por la providencia divina para un propósito santo. La verdadera belleza, como enseñaron los puritanos, es la belleza de la santidad, preciosa ante los ojos del Señor. Primera carta de San Pedro capítulo 3, versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Desde su infancia, Moisés fue preservado milagrosamente porque Dios cuida de manera especial a aquellos que ha determinado usar en el desarrollo de su obra redentora. Y si Dios protegió al niño Moisés de la ira de Faraón, mucho más preservó a su santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de todos los intentos del enemigo por destruir la obra de la redención. Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Esteban, al presentar esta defensa ante el concilio, demuestra que jamás estuvo en contra de Moisés ni de la ley, como falsamente lo acusaban. Por el contrario, muestra que toda la historia de Moisés apuntaba finalmente a Cristo. Los mismos hombres que decían honrar a Moisés estaban rechazando al Redentor prometido por medio de él. Como afirmó Juan Calvino, el corazón humano puede gloriarse externamente en la ley y aún así resistir al mismo Dios que la entregó. Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Israel fue librado de la esclavitud de Egipto por la mano de Moisés, pero esa liberación temporal anunciaba una redención infinitamente mayor, la liberación del pecado y de la condenación por medio de Jesucristo. Ellos no quisieron reconocer a Moisés al principio, y del mismo modo, los líderes judíos rechazaban ahora a Cristo. Sin embargo, la incredulidad humana jamás frustrará los decretos de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aunque los hombres prolonguen sus rebeliones y agraven sus miserias, el Señor continúa gobernando soberanamente sobre la historia. Él sostiene a sus siervos, preserva a su iglesia y lleva adelante con perfecta sabiduría sus eternos designios de gracia y misericordia. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando todo parece más oscuro, Dios ya está preparando la aurora de la liberación. Salmos 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Dios es misericordioso. Dios es un Dios paciente, lento para la ira, pronto para perdonar. No olvidemos
la misericordia de Dios. Él es un Dios bondadoso. Hechos capítulo 7, versículos 30 al 41. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ese Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. El llamamiento de Moisés y la zarza ardiente. Los maravillosos acontecimientos del llamado de Moisés sobre el monte Sinaí. Cuán profundamente se engaña el ser humano cuando piensa que Dios ha perdido el control de la historia o que no puede obrar salvación, consuelo y esperanza en medio de los lugares más áridos, inhóspitos y oscuros de nuestra existencia. El Señor tiene caminos que muchas veces nosotros no comprendemos, pero jamás abandona a su pueblo. Él mismo declaró, escúchelo usted, de las Sagradas Escrituras. Oseas capítulo 2 versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Qué expresión! Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto, entonces, no siempre es señal de abandono. Muchas veces es el escenario donde Dios quebranta nuestro orgullo, silencia nuestras falsas seguridades y nos enseña nuevamente a depender solamente de Él. Allí, en la soledad y en el fuego de la prueba, Dios suele hablar con mayor claridad al corazón de sus hijos. Así ocurrió con Moisés. El Señor se le apareció en una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Éxodo 3:2. Aquella visión extraordinaria representaba maravillosamente la condición del pueblo de Israel en Egipto. Escuche bien, estaban bajo el fuego de la aflicción, de la opresión y del sufrimiento, pero no eran consumidos, porque Dios estaba en medio de ellos, preservándolos conforme a su pacto eterno. Juan Calvino escribió, la iglesia puede ser oprimida, pero jamás destruida, porque Dios habita en medio de ella. Muchos padres de la iglesia vieron también en aquella zarza un anuncio glorioso de Cristo mismo, la unión de la naturaleza divina y humana en una sola persona. El fuego de la deidad habitó plenamente en la humanidad de Cristo sin destruirla. Agustín de Hipona
contemplaba en esta escena un reflejo de la maravilla de la encarnación, Dios manifestado en carne para nuestra redención. Además, Esteban recuerda que la muerte de Abraham, de Isaac y de Jacob jamás anuló la relación de pacto entre Dios y sus siervos. Siglos después de su muerte, el Señor seguía diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Nuestro Señor Jesucristo utilizó precisamente este pasaje para demostrar la realidad de la resurrección y de la vida eterna. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pero escúchelo, de las Sagradas Escrituras. Evangelio de San Mateo capítulo 22, versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Qué gloriosa esperanza para el creyente! Los hombres de Dios mueren físicamente, pero jamás son separados del amor ni del pacto eterno del Señor. El Evangelio ha sacado a luz la vida y la inmortalidad, porque Cristo vive. También vivirán todos los que estamos unidos a Él por la fe. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esteban muestra además que Moisés fue un tipo eminente de Cristo. Así como Moisés fue levantado para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, Jesucristo descendió del cielo para librar a su pueblo de una esclavitud infinitamente peor, el pecado, la muerte y la condenación eterna. Y esa liberación brota del corazón compasivo de Dios. El Señor oye el clamor de su pueblo. Él no es indiferente a las lágrimas de sus hijos perseguidos. Éxodo capítulo 3 versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Sí escucharon, ¿no? Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, y he oído su gemido. Qué consuelo tan inmenso para la iglesia de Cristo en medio de un mundo hostil. Nuestro Dios ve, escucha y conoce y actúa. Nada escapa a su mirada paternal. Sin embargo, así como Israel rechazó a Moisés, también los hombres rechazaron a Cristo. Esteban confronta solemnemente a sus oyentes. El mismo Jesús que ellos despreciaron y crucificaron es el que Dios exaltó como príncipe y salvador. Hechos 5:31, ahí lo pueden ver. Y lejos de disminuir la honra de Moisés, esto lo engrandece, porque toda la misión de Moisés apuntaba finalmente hacia Cristo, como enseñó Hermann Bamberg. Toda la revelación del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento orgánico y perfecto en Jesucristo. Esteban tampoco blasfemaba contra Moisés al afirmar que Cristo traería el cumplimiento y transformación de las ceremonias de la ley. Por el contrario, honraba verdaderamente a Moisés, porque reconocía que las instituciones ceremoniales eran sombra que apuntaban al Redentor venidero. El mismo Dios que estableció aquellas ordenanzas por medio de Moisés tenía pleno derecho y autoridad para llevarlas a su cumplimiento perfecto en su Hijo amado. Pero el corazón humano continúa siendo rebelde. Israel deseó volver a Egipto y todavía hoy muchos rechazan a Cristo porque aman demasiado este mundo, este siglo malo que estamos viviendo. Estamos aferrados a lo temporal. Gálatas capítulo 1 versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Solamente tenemos que preguntarnos hoy, ¿para qué murió Cristo? ¿Por qué murió? ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a esta verdad? Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El pecado engaña el corazón al punto de preferir las cadenas conocidas antes que la libertad santa del reino de Dios. Como dijo John Owen, el hombre abrazará cualquier cosa
antes que rendirse completamente al señorío de Cristo. Oh, cuánto necesita la iglesia de nuestros días volver a escuchar la voz de Dios con humildad, reverencia y quebranto de corazón. Vivimos en un tiempo donde muchos desean los beneficios de Cristo, pero no su gobierno. Desean consuelo, pero no arrepentimiento. Desean esperanza, pero no santidad. Sin embargo, el llamado del Evangelio sigue siendo urgente y lleno de misericordia. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quiero subrayar la frase, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor nos conceda corazones sensibles para oírle, obedecerle y amarle sinceramente. Y que jamás prefiramos las falsas seguridades de Egipto antes que la gloria incomparable de caminar con Cristo, aunque sea por el desierto. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.